Mi nombre es Joaquín González, soy neurólogo y soy docente de la Universidad de El Salvador para la Cátedra de Medicina y también para diagnóstico físico. Y esta mañana vamos a ver un tema de consulta frecuente en neurología, como es la cefalea. Lo único que vamos a ver de un aspecto general de la cefalea, porque cada una tiene una connotación especial y una fisiopatología especial. El aspecto a tratar acá es la definición de cefalea, la parte que tiene que ver con la clasificación de las cefaleas y ver la cefalea de consulta más frecuente. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales de cada uno. Para efectos de exámenes se les va a preguntar en base al capítulo y todas las preguntas están en la presentación. Entonces, para que no se compliquen en ese sentido. Para comenzar, el término cefalea define un dolor ubicado en la cabeza. En cualquier región de la cabeza, a eso se le determina cefalea. Y el término migraña se refiere al dolor confinado en la mitad de la cabeza. Entonces, tiene sus características particulares la migraña, que lo vamos a ver, aunque la migraña en el capítulo de cefalea no está detallada. Hay un capítulo en Harrison que se dedica directamente a la migraña, pero nosotros solo vamos a ver algunos aspectos de la migraña y se les va a preguntar lo que está acá en la presentación con respecto a la migraña. La importancia de la cefalea, aparte de ser una de las consultas más frecuentes en neurología, estamos hablando que de un 40 a un 50% de la consulta externa de neurología, la gente consulta por problemas de cefalea. Y la importancia de esta enfermedad, aunque se puede tipificar como una enfermedad o como un síntoma, depende de las circunstancias. Por ejemplo, la cefalea primaria se considera como una enfermedad, porque tiene una base genética en muchos casos, una base tensional con respecto al estrés, en el caso de la cefalea tensional, pero hay patologías, por ejemplo, infecciones sistémicas, tumores cerebrales, por ejemplo, la arteritis de la temporal. La cefalea es un síntoma de esa enfermedad, no se cataloga como una enfermedad. Y lo otro importante en el caso de la cefalea es el nivel de discapacidad. A nivel laboral, a nivel de las actividades de las personas. Y eso es la importancia de esta enfermedad. El sistema de clasificación de la cefalea fue dada por la Asociación Internacional de Cefalea. La primera clasificación data de 1988, donde clasifican las cefaleas en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Si ustedes revisan esa clasificación, las cefaleas primarias se clasificaban en migraña, cefalea tensional, cefalea en racimo, y había un concepto de cefalea mixta. La cefalea mixta se catalogaba aquella cefalea que tenía características vasculares en el sentido de ser pulsátil, de tener fotofobia, sonofobia, pero también tenía características tensionales, por ejemplo, contractura muscular, dolor cervical. Pero ya en la nueva clasificación de la cefalea ya no se utiliza el término de cefalea mixta. Hoy, cuando se presenta la cefalea, ustedes tienen que definir si es con más características vasculares o más características tensionales. En base a eso van a decir, es una cefalea vascular con características migrañosas o va a ser una cefalea tensional. Entonces ya lo mencionamos esto, que constituye una causa de discapacidad. En cuanto a las causas frecuentes de cefalea, tenemos acá las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Ustedes van a ver que de las cefaleas primarias, la más frecuente va a ser la cefalea tensional, en un 69%, y seguido por la migraña, en un 16%. Dentro de las cefaleas secundarias, la más frecuente van a ser aquellas cefaleas secundarias a infecciones sistémicas. ¿Cuáles infecciones? Una infección de vías urinarias,
un resfriado, una gastroenteritis, el dengue, el chikungunya. Muchas de estas enfermedades infecciosas conllevan el síntoma cefalea, seguida por lesiones cráneoencefálicas, en este caso trauma cráneoencefálico, trastornos vasculares, hemorragia subaracnoidea, y ven ustedes que los tumores cerebrales solo son 0.1% de todas las cefaleas secundarias. La mayoría de gente, cuando les consulta por cefalea, el gran temor es que tengan un tumor. Y de todos los tumores cerebrales, solo el 30% dan el síntoma cefalea. Algo bien importante reconocer es que el cerebro no duele. El parénquima cerebral no tiene receptores superficiales nociceptivos. Básicamente el cerebro es un receptor, ¿verdad?, a través de estructuras periféricas que van a llevar las sensaciones a través de las vías, y estas van a tener un relevo a nivel del tálamo antes de hacerse consciente en la corteza cerebral, en este caso la corteza cerebral en las áreas sensitivas, somestésica, primaria y secundaria. Ahí donde el dolor lo hacemos consciente. Entonces, si el cerebro no duele, ¿por qué sentimos dolor de cabeza? Hay estructuras aledañas al parénquima cerebral que van a causar dolor. ¿Cuáles estructuras? Las meninges, los vasos sanguíneos, estamos hablando de arterias cerebrales, estamos hablando de las venas cerebrales, todo lo que nos da la irrigación y el drenaje. Además de otras estructuras aledañas como aponeurosis, músculos, por ejemplo el músculo temporal, el cuero cabelludo, todo eso van a tener receptores que van a llevar a dolor. Y cuando se genera la cefalea es porque estas estructuras se ven afectadas. Por ejemplo, en la fisiopatología de la cefalea, en el caso de las cefaleas vasculares, hay edema cerebral y hay un incremento de la presión intracraneana. Eso estimula receptores a nivel de esas estructuras causando dolor. En cuanto a la valoración clínica de la cefalea, en una cefalea reciente y aguda es lo más importante, porque no es lo mismo alguien que no padezca de cefalea, que de repente me llega a consultar y me refiere que ha tenido la cefalea más fuerte de su vida. Entonces ahí ustedes comienzan, esta persona no tenía cefalea y de repente consulta. Pero uno de los diagnósticos diferenciales sería una hemorragia intracerebral, a la cabeza una hemorragia subaracnoidea. O un paciente, por ejemplo, que tiene alteraciones sensitivas, cefalea, problemas de náuseas, vómitos de origen reciente, la cefalea lo despierta. Ya un paciente arriba de los 50 años van a pensar en un tumor cerebral como una causa de cefalea. Entonces, así es que nosotros tenemos que hacer la valoración. Por ejemplo, personas con dolor de comienzo reciente necesitan una valoración inmediata y tratamiento apropiado. Entre las causas graves a considerar, por ejemplo, una meningitis. Aunque la meningitis, el paciente va a tener fiebre, va a tener cefalea y signos de irritación meningia, es la triada de la meninge. Si se presentan estos tres componentes, ustedes van a pensar en meningitis. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Un estudio de líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. También hay otras enfermedades como hemorragia subaracnoidea, un hematoma epidural o subdural, el glaucoma, tumores y la sinusitis purulenta. Aunque la sinusitis purulenta, la cefalea más que todo va a ser en las áreas donde tenemos los senos paranasales. Estamos hablando, los mayores afectados son el frontal y los maxilares. En el caso de esta cefalea se va a incrementar con la tos. Esta cefalea se va a incrementar cuando el paciente haga cambios de posición de la cabeza. Entonces van a sentir que esa cefalea se incrementa. En el caso de las cefaleas que sugieren un trastorno primario grave, o sea, estamos hablando de una circunstancia en la cual va a peligrar la vida de este paciente y que nosotros tenemos que hacer un estudio de neuroimagen, ya sea un TAC cerebral, una resonancia, van a ser en las siguientes circunstancias. Una cefalea de inicio repentino. A esto se le conoce como banderas rojas. La primera cefalea muy intensa, la peor cefalea percibida.
antes de la cefalea que haya vómitos, pero estos vómitos van a ser precedidos de náusea algunas veces, pero en lesiones intracraneales el vómito no va a ser precedido por náusea. En la migraña sí, ustedes van a ver que los pacientes con migraña van a tener náusea, van a tener la cefalea y luego van a vomitar y va a mejorar la cefalea. Pero en el caso cuando es una lesión intracerebral ocupante de espacio, el vómito va a ser fácil, sin precedido de náusea, eso se llama vómito en proyectil. Entonces esos conceptos los tienen que tener bien claros. Lo otro, hay un empeoramiento subagudo en el curso de días o semanas. Comienza con una cefalea sutil, leve, pasa a moderada y luego a severa. Entonces hay que pensar en una lesión intracraneal. Dolor inducido por flexión del tronco hacia adelante, al alzar objetos o con la tos. Estos son maniobras de Valsalva. Entonces la cefalea se incrementa con estas maniobras. Dolor que perturba el sueño o que presenta inmediatamente despertar. Un paciente que despierta con una cefalea, siempre pensé en una lesión intracerebral. Enfermedades sistémicas identificadas, comienzo después de los 55 años. Aquí ustedes van a pensar en tumor cerebral o una arteritis de la arteria temporal que se da en este tipo de pacientes. Fiebre o signos generales inexplicables, por ejemplo, anormalidades en la exploración física, en el examen neurológico. Por ejemplo, ustedes lo encuentran hemiparético, comienzan a tener diestesias, alteraciones sensitivas en mi cuerpo, alteraciones visuales, desviación de rasgos faciales. Siempre piensa en una causa intracraneal. Y dolor que se acompaña de hipersensibilidad local, por ejemplo, en la región de la arteria temporal. Muchos pacientes mayores de edad, arriba de los 55, les van a consultar por cefalea. Esos pacientes van a referir que en la frente les duele al tocar. Y ustedes a la exploración física van a notar acá la arteria temporal inflamada. Y cuando ustedes se la tocan, va a haber dolor. Entonces, ahí tenemos el componente de una patología que se llama arteritis de la temporal. Pero ¿cuál es la implicación de esta arteritis de la temporal? Que en poco tiempo puede dejar ciego al paciente, porque hay un vasoespasmo a nivel de la arteria oftalmica. Entonces, cuando se identifica eso, lo primero que tienen que dejar es esteroide. Y dejar un estudio que se llama velocidad de eritrosedimentación. Arriba de 120 milímetros, es positividad en cuanto a la arteritis de la temporal. Entonces estos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Ya introduciéndole a las cefaleas primarias, vamos a ver que las cefaleas primarias, según la clasificación, tenemos migraña, cefalea tipo tensional, cefalea trigéminos autonómicas, cefalea en clúster o en racimos, y las cefaleas asociadas al ejercicio, a tos, a actividad sexual. Van a tener pacientes que al hacer actividad física van a referir cefalea. Otros pacientes que al tener actividad sexual van a referir cefalea. Y esto no estamos hablando de una lesión intracraneal, sino que es parte de una cefalea primaria. Lo único que estas son de carácter benigno y son poco frecuentes. En el caso de la migraña, vamos a tener que la migraña es una causa frecuente de consulta y que produce compromiso en la calidad de vida, dando discapacidad. Pero no es la cefalea primaria más frecuente. Es la número 2 de las cefaleas primarias, porque la más frecuente es la cefalea tensional. ¿Qué características va a tener la migraña? Va a ser una cefalea que va a estar confinada a la mitad del cráneo. Por lo tanto, se le llama cefalea hemicraneal. Va a tener características de ser pulsátil, se va a acompañar de náuseas, se va a acompañar de vómitos, va a haber sintomatología de sonofobia, que es intolerancia a los ruidos, y fotofobia, que es intolerancia a la luz. Estas
pacientes se van a encerrar en su cuarto, van a apagar las luces, no van a querer escuchar bulla. Entonces a eso se refieren esos síntomas. Y tiene una duración que puede durar de 4 a 72 horas. Una migraña que pase las 72 horas, a eso se le cataloga como un estado migrañoso. Este es otro concepto que tiene que tener claro. Dentro de la fisiopatología de la migraña, involucra centros del control a nivel del lucus cerúleo, a nivel de RAFE, a nivel de los núcleos de la activación del sistema trigémino vascular. Hay aferencias del trigémino, hay alteraciones en los receptores de vasos meningios, hay inflamación neurogénica, hay liberación de péptidos vasoactivos inflamatorios, ¿va?, como la sustancia P y el gen de la calcitonina. Y actualmente se ha visto que hay una alteración genética que viene a través del canal del calcio. Por eso se cataloga como una canalopatía. ¿Cuáles son los factores gatillantes de migraña? Cuando referimos a factores gatillantes, van a ser todas aquellas circunstancias que me van a desencadenar el dolor en la migraña. ¿Cuáles son estos factores o causas? En primer lugar, el estrés o la ansiedad. Cambios en horarios del sueño. Por ejemplo, alguien que se desvela y es migrañoso va a tener más frecuente la recurrencia de dolores. Pero no solamente la deprivación del sueño. Hay gente que se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 11 de la mañana o 1 de la tarde del siguiente día. También el dormir mucho afecta, porque hay personas que son así. Y no es porque refieren cansancio, sino que es un patrón ya de sueño que ellos tienen. Periodos de ayuno. Hay gente que no tolera el ayuno. Si no ha comido, duele la cabeza. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, especialmente el vino, va a desencadenar el dolor. Olores, por ejemplo, perfumes, desodorantes ambientales, comidas como el chocolate, queso, sobre todo el queso duro, la comida china por las especies, el café, el tomate. Hay otras frutas, por ejemplo, sandía, piña, melón, que también se relacionan. Las fresas. Entonces, pero lo más común son estas comidas, ¿no? El calor excesivo, sobre todo en esta época de calor, van a incrementarse los episodios de migraña. Y el hecho de tener deshidratación, de no consumir una cantidad de líquido. Y en la mujer, los cambios menstruales, cambios hormonales. Eso va a ser también una causa de migraña. Estos factores son bien importantes porque a la hora que le llega un paciente con crisis migrañosa son los que hay que preguntar. Porque aparte del tratamiento que ustedes le van a dar a este paciente, tienen que hacer modificaciones en estos factores causantes. Algo bien importante que en la migraña, dentro del tratamiento, hay que dar, cuando está muy frecuente la migraña, porque no es lo mismo a alguien que tenga migraña que le da un episodio de cefalea y le da a los 3 meses, ¿no? Este paciente perfectamente ustedes lo pueden manejar con analgésicos, ya sea ibuprofeno, acetaminofén, de ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, que es lo que más utilizamos. Pero si es un paciente que tiene episodios frecuentes de cefalea, en este caso de migraña, más de 3 episodios, dice la literatura, al mes, tiene que dejarle un medicamento preventivo. Porque muchas veces tratamos el síntoma, pero no tratamos la causa. Ni ayudamos al paciente dándole un tratamiento para evitar la generación de dolor. Porque yo veo los médicos generales, les llega el paciente una vez con cefalea, solo le dejan analgésicos, de ahí le llega a la semana otra vez y le vuelven a dejar analgésicos, le ponen intravenoso, intramuscular, se le quita, el paciente se va tranquilo y luego regresa. Pero se le olvida del preventivo. El preventivo es un medicamento que hay que dejarlo para evitar la generación de este dolor. ¿Cuáles preventivos utilizamos? En pacientes jóvenes se sugiere utilizar betabloqueadores como propanolol. Comenzamos con dosis de media tableta cada 12 horas, utilizando la tableta de 40 miligramos de propanolol. Podemos utilizar el ácido valproico, 500 miligramos vía oral cada día, pero hay que tener cuidado.
Acuérdense que el ácido valproico afecta la cadena del folato. Y en una mujer embarazada que esté tomando ácido valproico, ¿qué va a ocurrir? Malformación congénita. Acuérdense que el ácido fólico ayuda para la formación del tubo neural y la formación del sistema nervioso. Estas mujeres pueden tener fetos o embriones en el cual tengan alteraciones. Por ejemplo, puede verificarse la anencefalia, el mielomeningocele o la espina bífida como causa del ácido valproico. Muchas veces estos fetos, la mujer tiene aborto, ¿va? Entonces no se cría, pero cuando nacen pueden nacer con estas malformaciones. Entonces hay que tener cuidado con la utilización de estos medicamentos en mujer en edad fértil. Por lo tanto, es bien importante preguntarle la fecha de última regla. Si está planificando, si está esterilizada, si tiene actividad sexual sin protección, ¿no? Entonces, hacerle las recomendaciones pertinentes que mientras esté tomando el tratamiento no tiene que salir embarazada. Otros medicamentos que podemos utilizar como preventivos, tenemos la flunarizina, que es un calcio antagonista, tenemos la nimodipina, podemos utilizar antihipertensivos como el verapamilo, podemos utilizar otros antiepilépticos como topiramato como preventivo, podemos utilizar la carbamazepina, podemos utilizar la gabapentina, podemos utilizar la pregabalina. O sea, existen múltiples medicamentos que podemos utilizar como preventivo para reducir la recurrencia de las crisis de dolor. Entonces, este aspecto no se les olvide cuando ya estén en su práctica clínica, que su práctica clínica básicamente va a comenzar en el año social. Los van a mandar ya sea a las unidades de salud, hospital y hoy al doctor SD, ¿verdad? En el caso de la cefalea tensional podemos decir que es la cefalea más frecuente. Y esta tiene variabilidad de intensidad que puede ser leve, moderada y es menos incapacitante que la migraña. Pero va a tener una connotación este tipo de cefalea. Esta cefalea se va a caracterizar porque es holocranial. ¿Qué se refiere? Que ese dolor se va a producir en toda la cabeza. Va a tener la característica de ser opresiva. Por lo general el paciente refiere como que le ponen una banda en la cabeza y con esa banda la aprieta. Esa es la característica. Algo bien importante, que esta no va a tener agravamiento por actividades habituales ni por el esfuerzo. Lo otro, que no va a presentar náuseas ni va a presentar vómitos. Pero sí se puede presentar sintomatología similar a la migraña como fotofobia o sonofobia. Dentro de la clasificación de la cefalea tensional tenemos la cefalea tensional episódica infrecuente, en el cual el paciente tiene menos de un episodio de cefalea al mes. La episódica frecuente si tiene de 1 a 14 episodios al mes. Y si tiene más de 15 episodios ya se cataloga como una cefalea tensional crónica. E igual, el resto de cefalea tipo crónica, el paciente tiene que tener más de 14, dicen algunos libros. El Harrison dice 15 días de cefalea para catalogarla como crónica. En el caso de la cefalea crónica diaria, que es otro tipo de cefalea que ustedes se van a enfrentar, y lo que ya mencionamos anteriormente, se cataloga como aquella cefalea que presenta más de 15 episodios al mes. Entonces esto ya se considera crónico. Su prevalencia es del 4% a nivel anual en los pacientes que padecen de cefalea, y pueden clasificarse como cefalea crónicas primarias como migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefaleas secundarias como postraumáticas o aquellas cefaleas por abuso de analgésico. Un paciente que utilice más de 14 días de analgésico va a dar un fenómeno de rebote. Y él se va a querer quitar la cefalea y va a tomar más analgésico. Y cada vez que tome más analgésico, ¿qué va a pasar? La cefalea se va a incrementar. Entonces aquí el manejo es diferente, ya no sería con analgésico, ya sería como un modulador del dolor. Entonces en ese aspecto hay que tener cuidado de estarle dando mucho analgésico al paciente, porque si no van a hacer ese tipo de cefalea por abuso a medicamentos.
Dentro de esa cefalea, ¿cuáles son los medicamentos que más van a estar relacionados? El consumo constante de ergotamina, el consumo de triptanes o el consumo de opioides. Mucha gente toma tramadol cuando le duele la cabeza. Todos los opioides, al consumirlos mucho, nos va a dar más cefalea. Y estamos hablando de consumo de 10 o más días al mes. Dentro de los analgésicos que tienen, se pueden decir, por ejemplo, el paracetamol o los AINES, con un consumo de más de 15 días al mes, nos va a producir este tipo de cefalea. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Quitar los analgésicos. Ese es el tratamiento. Y darles moduladores del dolor. Esto es con respecto a las cefaleas primarias. ¿Tienen alguna pregunta de las cefaleas primarias hasta la vez? Porque de ahí hay otras cefaleas, por ejemplo, cefalea primaria en racimo o clúster, que es una cefalea que va a tener alteraciones autonómicas. Va a tener, por ejemplo, tosis palpebral, puede tener un poco de midriasis a nivel de la pupila, puede tener lagrimeo. En la cefalea de racimo, por lo general, los brotes pueden durar desde segundos o minutos y se vuelven muy frecuentes. Entonces, este tipo de pacientes con cefalea en brotes muchas veces se manejan con medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, el litio es uno de los tratamientos que se dan. Este tipo de cefalea es bastante intensa y es causa que el paciente muchas veces se quiere autoagredir por los ataques frecuentes. En el caso de la cefalea secundaria, vamos a tener a la meningitis como una de las causas más importantes. Esta va a producir una cefalea intensa, la cual es aguda, se va a acompañar de rigidez de cuello y fiebre. En este caso es indispensable realizar la punción lumbar. La meningitis puede confundirse con la migraña, porque puede presentar síntomas cardinales como cefalea pulsátil, fotofobia, náusea y vómito. Bajo ese contexto se puede confundir con la migraña. Pero este tipo de cefalea asociada a meningitis va a presentar fiebre, cosa que en la migraña no se va a verificar. Va a presentar rigidez de cuello, que en la migraña no se va a presentar. En el caso de la hemorragia intracraneal o intracerebral, esta va a ser una cefalea repentina, que va a alcanzar su punto máximo en menos de 5 minutos de inicio de la cefalea. Y les va a durar más de 5 minutos. O sea, como hay una lesión estructural, hay hemorragia intracerebral, esto no se va a quitar. Le dan analgésico al paciente y no va a mejorar, ¿verdad? Hay que revertir la causa. Entonces, este tipo de cefalea, sobre todo cuando es hemorragia subaracnoidea, va a conllevar rigidez de cuello. O una hemorragia intraperiquimatosa que sufra drenaje a nivel del sistema ventricular, también le va a tener rigidez de cuello. En este caso no va a haber fiebre. La hemorragia subaracnoidea puede presentarse por un aneurisma roto. Este en el caso de la cefalea o de la hemorragia subaracnoidea primaria, porque ustedes sabrán que la hemorragia subaracnoidea secundaria postraumática es la más frecuente. Entonces, estamos hablando de la cefalea causada por hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Pero también hay otras lesiones que pueden sangrar. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa, una hemorragia intraperiquimatosa, asociada muchas veces a hipertensión arterial, asociada a la utilización de anticoagulantes, asociada a una baja de plaquetas en el caso de las trombocitopenias. Pueden dar hemorragias cerebrales, ¿no? Algo que también se puede presentar es en estos pacientes, al haber, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, lo primero que ustedes tienen que hacer es una tomografía cerebral simple para verificar si en el espacio subaracnoideo hay sangre o si hay sangre a nivel de las cisternas periventriculares. Si en el caso el TAC cerebral es negativo, y ustedes tienen alta sospecha que es una hemorragia subaracnoidea, ¿qué tienen que hacer? Un estudio de líquido cefalorraquídeo.
¿Cuáles van a ser las características? Cuando ustedes metan la aguja, va a salir alta presión y el líquido que va a salir va a tener una coloración rojiza. Muchos lo describen como agua de sandía. ¿Ya han tomado fresco de sandía alguna vez? Entonces esa coloración tiene. Lo otro, al mandar el estudio cefalorraquídeo, van a aparecer xantocromías. Las xantocromías son eritrocitos lisados. Entonces, eso nos va a conferir que el paciente ha presentado una hemorragia subaracnoidea. Pero no es lo mismo, porque hay veces que ustedes pueden hacer una punción lumbar, pero como no metieron la aguja de forma correcta, les va a sangrar. Y muchas veces el paciente no tiene ni siquiera cefalea, ni siquiera rigidez de cuello. Entonces esa es una punción lumbar traumática. Hay que tener también cuidado en la connotación a la hora de realizar el procedimiento. Y hoy viene el aspecto de los tumores cerebrales. 30% de los pacientes con tumor cerebral consideran que la cefalea constituye el síntoma principal. ¿Cuáles van a ser las características? Va a ser un dolor, por lo común, poco definido. Va a ser un dolor vago. El paciente refiere que tiene cefalea, pero no puede determinar cómo es esa cefalea. Lo otro, una molestia sorda, intermitente, profunda de intensidad moderada. Este puede empeorar con las maniobras de Valsalva. Al esfuerzo, cambio de posición, se acompaña de náusea y vómitos en proyectil. El 10% de esto va a alterar el sueño. El vómito que antecedió varias semanas a la cefalea es muy característico de los tumores de fosa posterior. Por ejemplo, un paciente que le llega con cefalea, le llega con síntomas de amenorrea, o sea, no ha visto la regla por mucho tiempo y no está planificando, no está embarazada. Tiene galactorrea, salida de leche a través de una mama. Y puede tener alteraciones visuales en el campo visual. Eso va a depender del tamaño que tenga el tumor. En este caso, ustedes tienen que sospechar un adenoma hipofisiario y secretor de prolactina, porque hay adenomas que no son funcionales, o sea, que no dependen de hormonas. Por ejemplo, el adenoma hipofisiario productor de prolactina se llama prolactinoma. Ustedes mandan la prolactina y se va a salir alta, pues. Entonces, en los adenomas que no son funcionales, ustedes mandan prolactina, mandan la hormona folículo estimulante, la luteinizante, y esas van a salir normales. Si es un tumor grande y no es dependiente de hormonas, ¿qué va a suceder? Tiene que resecarlo un neurocirujano, hay que hacer una cirugía de resección. Pero si es un adenoma que depende de, por ejemplo, de hormonas, por ejemplo en este caso del prolactinoma, ¿qué hay que hacer para que disminuya su tamaño? Es inhibir la producción de prolactina. Entonces utilizamos medicamentos, por ejemplo, bromocriptina o carbegolina. Entonces al disminuirle la producción de prolactina, ¿qué va a hacer? Va a ir evolucionando el tumor y se va haciendo más chico. Entonces el tratamiento que utilizan los endocrinólogos para tratar esto. Muchas veces el neurólogo identifica eso y se le manda al endocrinólogo para tratamiento. Entonces, en mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, es bien frecuente encontrar adenomas hipofisiales con estas características. No ven regla, tienen galactorrea, le mandan la prolactina alta. Entonces, mándelo al endocrinólogo para que le den tratamiento. Y por último, vamos a tener la arteritis de la arteria temporal. Se conoce como arteritis temporal de células gigantes y es un trastorno inflamatorio arterial que a menudo afecta la circulación del segmento extracraneal de la carótida. Es más frecuente en ancianos y tiene una incidencia anual de 77 casos por 100.000 personas mayores de 50 años. Esta es una estadística estadounidense, ¿no? Porque Harrison, por el lugar donde fue escrito, esa es la estadística que ellos llevan.
En promedio, la edad de inicio es a los 70 años. El 65% de los casos van a ocurrir en mujeres. Cerca de la mitad de los sujetos con arteritis de la temporal no tratada quedan ciegas. Hay afectación de la arteria oftálmica y sus ramas. Hay una neuropatía óptica isquémica inducida por la arteritis de células gigantes y constituye la causa principal de ceguera bilateral de evolución rápida en pacientes mayores de 60 años. Tratamiento: glucocorticoides, prednisona a la cabeza. Estos pacientes dejen en prednisona 50 miligramos vía oral cada día o calcúlensela a 1 miligramo por kilogramo de peso. Este se da un tratamiento que puede variar de 10 a 14 días. La identificación inmediata de este problema es importante porque evitan ustedes una discapacidad que es la ceguera. Y si quieren mandar un estudio para confirmar diagnóstico, pues manden una velocidad de eritrosedimentación. Aunque el diagnóstico para arteritis de la temporal es hacer una biopsia de la arteria temporal, ¿no? Pero hacer una biopsia de la arteria temporal es muy complicado. Le queda ciego al paciente antes de tener el diagnóstico. Entonces, cuando ustedes tengan la sospecha de eso, lo que tienen que iniciar es glucocorticoide, tipo prednisona. Eso es lo que yo les traía. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Porque esto va a ser algo frecuente que ustedes van a manejar en la práctica clínica, ¿sí? Vaya, para la migraña, por lo general, el diagnóstico es clínico. ¿Y cuáles van a ser las características de un paciente con migraña? Cefalea hemicraniana. Cefalea con características pulsáticas. Tiene vómitos, tiene náusea, fotosonofobia. Y se va presentando recurrentemente. Entonces, esa es la característica. Cuando el patrón de cefalea cambia, ya no es el mismo patrón anterior de cefalea, esta cefalea la despierta el paciente o hay banderas rojas, como mencionamos, ahí sí hay que mandarle un TAC cerebral. Idealmente sería una resonancia magnética. En ese caso ustedes consideran la neuroimagen. ¿Qué más? ¿O alguna otra pregunta? Recuerden el tratamiento preventivo cuando la cefalea es recurrente. La cefalea tensional no se maneja con relajantes musculares. Porque el relajante sí me ayuda para la parte cervicaria, pero no para el resto de cefalea. Ahí hay que utilizar también un preventivo. Porque muchos le dejan orfenadrina y ahí acabó todo. Y siempre recuerden las modificaciones de los factores desencadenantes de cefalea. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. Si no hay preguntas, bueno, hasta aquí llegamos.